Y es un placer recibir aquí en Segunda Mañana a Daniel Pena. ¿Cómo estás, Daniel? Bueno, muchas gracias. Todo bien, tranquilo. Me alegro. Muchas gracias por haber venido hoy aquí a la Diaria Radio. Le contamos a la audiencia que se está enganchando en este momento que Daniel es sociólogo, maestrando en Sociología en UDELAR e investigando en el Departamento de Sociología, centrándote en temáticas de ecología política y producción de lo común comunitario. Vamos a arrancar un poco por ahí, Daniel, para ir de a poquito enfocando y divagándonos, ¿por qué no?, en otros asuntos que vaya despertando. Contanos sobre tu trabajo de investigación en UDELAR asociado a los temas ambientales. ¿Hace cuánto abordas la ecología política? Y bueno, en realidad comencé en 2019 no en UDELAR, sino en la Casa Bertolt Brecht. Junto a Soledad Recoba empezamos a estudiar las plantas de celulosa, UPM1 y Montes del Plata. Vimos que no habían estudios después de que estaban instaladas, era como una especie de absurdo. Mucha propaganda para unas grandes empresas y después nadie estudia qué pasó. Entonces, bueno, hicimos ese estudio. En paralelo ya estaban algunos proyectos vinculados a la agroecología, a como acompañar la red de agroecología, a investigar los procesos de algunos productores, con Anabel Rieiro, que es como mi compañera, jefa, tutora, amiga, en el departamento. Y bueno, y ahí empecé a estudiar distintos temas dentro de la ecología política y lo de lo común, digamos, la sociología de lo común y lo comunitario. Hemos estado en muchas cuestiones vinculadas a ollas populares, con Anabel, con Diego Castro, con Camilo Sino y con otros compas. Y después he estado bastante focalizado en estos 7 años en la cadena forestal, aunque también he estado en otros temas. O sea, hemos venido trabajando bastante con otros compañeros cuestiones vinculadas a plaguicidas y problemas de salud, las fumigaciones sobre las escuelas, ¿no? Las escuelas rurales, que hace poco Camila Méndez sacó una nota muy buena. Nosotros venimos estudiando e intercambiando con Camila con este tema, junto a Gabriel Giordano, que es otro compañero. Y después también estuve vinculado al juicio que se le hizo a Google, en realidad al Ministerio de Ambiente, por el data center. Entonces también he metido como un poco en el tema de los data centers, el impacto, digamos, ambiental. Entonces como que se ha abierto bastante el panorama. Y ahora en el último tiempo estoy vinculado a varios proyectos de memoria ambiental o de memoria de justicia ambiental. O sea, estamos estudiando conflictos ambientales históricos, algunos bastante recientes, como, no sé, canelones libres de soja transgénica, o cuando en Tacuarembó desplazaron una planta de samán del medio de la ciudad que estaba generando serios problemas de salud a la población, u otros más recientes todavía, como el agua en 2023 y no sé qué saqueo y todo eso. Entonces, ¿por qué consideras que es importante esto último, el mantener la memoria de este tipo de sucesos? Bueno, ahora que lo estamos como escuchando en detalle, yendo al archivo y sobre todo entrevistando, ¿no?, a las personas que estuvieron involucradas, hay una mezcla entre investigación e intervención ahí que cuando empezás a preguntar y las personas empiezan a recordar, como que le dan un valor a lo que vivieron y a lo que hicieron que no es cotidiano en la vida cotidiana, en la vida de ellos, ¿no? Entonces, como que la memoria despierta el valor de lo que se hizo y de todo lo que se puede hacer, ¿no? Yo escuchaba a Lucas, decía antes como, bueno, ¿qué hace el Estado, pero qué hace la gente, ¿no? Bueno, acá la gente hizo muchísimo, durante muchos años. O sea, son conflictos que llevan, el de la soja lleva desde 2007 hasta ahora, o sea, 20 años. Y el de Samán llevó desde el 87 que se instala la planta, un poquito más adelante, por poner que de los 90 y poco, hasta el 2011 que se va y que se sale de la ciudad. O sea, muchos años luchando, generando distintas estrategias, yendo a las radios. Y cuando la gente ve todo eso junto que hizo y ve lo que logró, es como que se genera una fuerza y también la importancia de transmitirlo, porque quienes venimos después, o quienes vienen después de nosotros también, ¿no?, las siguientes generaciones, aprender todas esas estrategias, porque normalmente nos dan la idea de que, bueno, o ya está todo cocinado, no hay nada para hacer, resignémonos, ¿no? Este gobierno desastroso y el que vino después y el que viene antes y todo eso, ¿no? Lo dije al revés, hablando de furcios. O nos dicen, bueno, hay que hacer presión en los partidos y son los partidos los únicos que pueden cambiar las cosas y si no te gusta este gobierno, vota al otro. No, hay 1000 opciones más, 1000 estrategias más de la gente organizada de muchas maneras, por procesos judiciales, por movilizaciones, por plantear alternativas, por demostrar los daños. Hay muchas formas de movilizarse, digamos. Entonces, es interesante en eso también. Es como que le das un espejo a las personas de todo lo que sí hicieron, toda la creatividad que tuvieron para
para enfrentar cosas que son muy injustas, muy dolorosas, ¿no? O sea, en mi caso, que con otros compañeros acompañamos casos muy duros, como el de Julio de los Santos, ex trabajador de Arrozal 33, que está con una gravísima enfermedad por la exposición a plaguicidas. Es muy fuerte ir a la casa, conversar, tomar un mate y estar ahí y nada, se convierte en un amigo, y además de que se convierte en un amigo, lo estás viendo sufrir seriamente, ¿no? O sea, es una persona que quedó jubilada por enfermedad con 48 años. Y no solo pasa en el arroz, también en la forestación. O sea, hacer entrevistas de mujeres que trabajan en el vivero de UPM de Ichón y están jubiladas con 43 años por nódulos en los tendones. O sea, la exposición a los químicos y el trabajo repetitivo con las tijeras le genera nódulos, los operan y después igual les sigue doliendo, no pueden... Yo me acuerdo de una entrevista, me decía, yo no puedo ni siquiera cocinar. O sea, quedó jubilada con 43 años y ni siquiera puede sostener la vida cotidiana en su casa. O sea, eso es muy doloroso. Entonces, poder enfrentar eso con lo que la gente efectivamente hizo y con todo lo que se puede hacer, ordenarlo, reflejarlo, archivarlo, compartirlo, es como muy, no sé, yo creo que es muy poderoso, no en términos del poder político, partidario, ¿no? Sino de la política de todos los días, digamos, una cosa así. Claro, y en esto último que decías, Daniel, me parece bastante interesante el poder reivindicar el poder de acción, valga redundancia, de nosotras, las personas como individuales, ¿no? Mucho más allá del sistema. Que el sistema muchas veces nos hace creer que eso no es posible, que necesitamos formar parte de algo, que capaz que la posibilidad que tenemos es poniendo un voto, vos lo decías en la antesala. ¿Podemos hablar de ecología sin hacer un análisis político? Yo creo que no, o sea, el poder atraviesa toda la cotidiana y por supuesto que atraviesa la forma en la que habitamos los ecosistemas. O sea, es imposible vivir sin que el ecosistema te atraviese. Sin agua, sin alimentos, sin aire, ¿no? Sin calor, sin energía. Todo lo que hacemos, todo lo que sostiene nuestra vida es el ecosistema. Aunque en este abstracto en el que estemos, que se ve acá, que es la ciudad, parezca que no. Esto es una gran caja que recibe energía y materia y que expulsa residuos. Pero esa caja negra, así como abstracta, depende de un ecosistema. Y cómo habitamos ese ecosistema está dado por relaciones de poder. Y esas relaciones de poder están dadas por procesos históricos, que en el caso de Uruguay son procesos de mucha violencia, ¿no? De persecución y genocidio o intento de genocidio de los pueblos originarios, ¿no? O sea, en esta tierra habitaban gente durante miles de años, hay registros de más de 10.000 años, habitando estas tierras de manera armoniosa con los ecosistemas. Bueno, eso con la colonia desaparece. Pero no desaparece porque sí, desaparece a base de violencia. Y hay una parte de esa población que queda, digamos, como de alguna manera camuflada como gaucha, ¿no? Como chinas, como sobrevivientes escondidas, ¿no? Porque hay mucha persecución también. Pero esas tierras hoy están privatizadas y son las que se venden a las transnacionales y las transnacionales las van concentrando. Entonces, olvidarse de ese proceso es como perderse el 90% de la película. Entonces... y lo mismo pasa a nivel de lo económico, ¿no? O sea, solemos hablar del aumento del PBI. Bárbaro el aumento del PBI. Sí, las plantas de celulosa aumentan el PBI. Eso es verdad. La forestación aumenta el PBI. ¿A costa de qué? ¿Y a quién le llega ese PBI? El PBI cuenta los flujos de energía, de materia, de la naturaleza y del trabajo humano, el trabajo remunerado y el no remunerado, que pasan por el mercado. Solo los que pasan por el mercado. Si yo cuido a un niño, un rato, a mi sobrina, no pasa por el mercado, no aumenta el PBI. Ahora, si le pago a alguien, sí. ¿No? Lo mismo si yo tengo un humedal como los Bañados Carrasco, no aumentan el PBI. Ahora, si viene alguien a privatizarlo, es un barrio privado, sí aumenta el PBI. Entonces, lo que mide es el flujo monetarizado. Ahora, no mide las consecuencias, ¿no? Y eso es una forma de habitar que es muy destructiva con los ecosistemas y muy injusta. O sea, que a la larga lo que está generando es un aumento de la injusticia, ¿no? O sea, y de la desigualdad. Que parte de esa desigualdad encima se camufla, porque... Por ejemplo, en el caso de las plantas de celulosa, gran parte de la riqueza que se genera, del valor agregado, como les gusta decir a ellos, desaparece en nuestro país. Están en zona franca y no pagan impuestos. Nosotros estamos exonerando con 270 millones de dólares por año por estar en zona franca, entre las 3 plantas de celulosa y la forestación. Y ese valor, esa riqueza, ¡pum!, desapareció, se fue a sus casas matrices. Entonces nuestros ecosistemas están pagando
las jubilaciones de los finlandeses, porque encima son fondos de pensión de los escandinavos, de los países nórdicos y de Canadá, y de los grandes grupos de inversión como BlackRock. Esa es la combinación de accionistas, ¿no? Cuando UPM envía 250, 300 millones de dólares por año de ganancia neta, que es lo que tienen, a sus casas matrices, el 9% queda acá en la familia Otegui, que son los únicos dueños uruguayos, y el restante 91% va a estos fondos de inversión y de pensión, o sea, a las jubilaciones de esta gente. Y sin embargo, lo que nos deja a nosotros, ¿qué es? ¿No? O sea, ¿qué es lo que está pasando con eso? Es muy injusto y todo ese proceso, a su vez, se esconde en los índices de desigualdad. El índice de Gini, los que somos sociólogos nos dedicamos a eso, se calcula en base a los ingresos de las personas que viven en Uruguay, no de cómo se distribuye la riqueza que se produce en Uruguay. Entonces esos 300 millones de dólares desaparecen, aumentan la desigualdad entre el norte y el sur, pero eso no existe en el índice. Entonces yo puedo decir que acá hay menos desigualdad, aunque cada vez tenemos menos capacidad de decisión sobre el territorio y sobre esa riqueza que se produce ahí. Daniel, me decías al pasar lo que ellos dicen. ¿Quiénes son ellos? Bueno, en el caso de la forestación o de la cadena forestal, los principales actores son las empresas forestales y de celulosa, que son un gran conglomerado, o un pequeño conglomerado de grandes empresas, mejor dicho, principalmente UPM, Montes del Plata, que es Arauco, la chilena, y Stora Enso sueco-finlandesa, Lumin, que de base es estadounidense, y después un conglomerado de empresas tercerizadas que trabajan para ellos. Pero al mismo tiempo, cuando yo digo ellos, digo los gobiernos que han habilitado la instalación de estas industrias, ¿no? y de toda la maquinaria, digamos, toda la cadena, que de hecho, por ejemplo, nuestro ministro actual, Odone, es parte de ellos, en el sentido literal de que fue el principal socio de CPA Ferrer, que es la principal consultora que les hizo los estudios de impacto ambiental. Cuando se va a instalar UPM2, CPA Ferrer hace los informes de estudio de impacto ambiental, por un lado, donde prometen 9.000 puestos de trabajo, y al mismo tiempo hace los estudios para el Estado, para que el gobierno de ese momento de Vázquez justifique ante la población lo positivo que va a ser. O sea, trabajan para los lados. Y uno de los principales socios, que es Odone, ahora es el ministro de Economía, ¿no? Para que entendamos, el ministro anterior de Ganadería era uno de los presidentes, del gobierno blanco, era uno de los presidentes de la Fundación UPM. O sea, la vinculación entre los grandes cargos de los gobiernos progresistas y de derecha y estas empresas es directa, ¿no? No estamos hablando de un abstracto de conspiración, ¿no? O sea, son nombres y apellidos, miren su LinkedIn y lo van a ver. O sea, a eso me refiero con ellos, como esa combinación entre consultoras, gobierno y empresas que son prácticamente las mismas personas, digamos. Que evidentemente lo necesitan para esa habilitación y para poder estar aquí en Uruguay y tener el poder que tienen, ¿no? En algún punto. A partir de tus trabajos sobre la expansión forestal en Uruguay, Daniel, surge esta idea de que los proyectos extractivos no solo transforman el territorio, sino también las tramas de vida de las comunidades. Y quiero preguntarte cómo son estos procesos de desplazamiento y si surge un desarraigo social. Bien, sí. Yo estoy pensando o proponiendo pensar a la forestación, pero podríamos hablar también de la soja, bastante parecido, no solo como producción, en este caso de celulosa, sino como una producción de territorios inhabitables, o sea, zonas donde no se puede habitar. Y eso para mí tiene un valor o una importancia en que es la forma de hacer política de estas empresas. ¿Por qué? Porque donde no hay gente viviendo, no hay ojos viendo ni pieles sintiendo. Entonces, la mejor forma de aumentar las ganancias al máximo con una capacidad destructiva máxima, que es la que están buscando estas empresas, o que sistemáticamente hacen, es que no haya nadie, que no haya testigos, ¿no? Suena re perverso, voy por partes. En primer lugar, con los estudios, con los análisis de encuesta continua de hogares, nosotros vemos que en los últimos 20 años no aumenta el empleo en la cadena forestal, aunque se instalan 3 plantas de celulosa y los estudios de impacto ambiental prometen miles de puestos que no existen, que los datos del INE dicen claramente que no existen, o sea que no hay relación entre lo que ellos prometieron y lo que pasó, pero en ese mismo periodo se expandieron 500.000 hectáreas, 500.000 hectáreas. ¿Tá? Ese 500.000 hectáreas no estaba vacío, había gente trabajando en otros rubros, o sea que perdimos trabajo en otros rubros, que tampoco nunca está en los estudios de impacto ambiental, curiosamente. Además no pagan impuestos, o sea que nos implica una sobrecarga a los ciudadanos, la sobrecarga tributaria. Además de eso, hay
una troja de evidencia científica, incluso paga por las propias empresas, como un estudio que salió hace poco de la Universidad de Carolina del Norte, pago por Lumin y por Elinia, que muestra la reducción de la capacidad de las cuencas en un 35%. O sea, el crecimiento de árboles sobre lo que antes era pastura natural disminuye la cantidad de agua disponible. Eso que los paisanos dicen, se secan los arroyos y las cañadas, literal. Y es más, certificado por las propias empresas en sus estudios en cuencas pareadas por 20 años. O sea, de 2000 a 2020 parean dos cuencas, una que tiene forestación y otra que tiene pastizal, y ven ese impacto. Pago por las propias empresas. O sea, ya no hay forma de decir que no. Además está la degradación del suelo, la pérdida de fertilidad, la pérdida de biodiversidad, todo un montón de daños ambientales a los cuales se le suman que las propias empresas incumplen sistemáticamente las normas, digamos. Y eso yo estuve analizando los expedientes. UPM tiene 59 multas en 14 años, muchas repetidas, ¿no? Entonces yo lo que veo ahí, y Montes del Plata tiene 22 multas en 14 años, ¿no? O sea, no es que tienen una o dos, hubo un accidente, no. Cometen sistemáticamente la misma irregularidad, y cuando algún vecino, o por allá al Ministerio de Ambiente se le da por hacer alguna auditoría, encuentran los problemas y los multan, y las multas son irrisorias, ¿no? Son económicas aparte. Multas económicas, por supuesto. Las únicas multas no económicas que yo vi son de suspensión de agrónomos por esconder información muy importante de los proyectos, en proyectos que forestaron sobre ecosistemas sensibles, o sea, destruyeron roquedales o monte nativo, y eso no estaba en los planos, y después los agrónomos no querían dar los planos. Pero bueno, ahí vemos todo un paquete de problemas ambientales que generan estas empresas, y al mismo tiempo, voy a lo que me decías vos, ¿no? Va desarmando el tejido social, sí, donde nosotros analizamos, digamos, tanto a nivel micro, entrevistando a las personas que viven en los territorios, como a nivel macro, viendo las estadísticas, vemos que donde avanza la forestación, la gente deja de vivir en las zonas rurales. O sea que es una de las causas importantes de la migración rural urbana, ¿no? Va desarmando ese tejido rural y va haciendo que la gente viva en las ciudades. De hecho, más del 60% de los trabajadores viven en localidades mayores a 5.000 habitantes, o sea, en ciudades del interior, ¿no? Y de estas personas, Daniel, ¿sabés si hay comunidades que encontraron formas de lucha y resistencia frente a estos procesos? Sí, o sea, formas de lucha hay muchas. En general son bastante silenciosas, ¿no? O sea, hay unas muy evidentes, como por ejemplo los vecinos de Guichón por los Bienes Naturales, ¿no? Que han hecho un trabajo muy intenso y muy importante de denunciar, sobre todo el vivero, que ha tenido gravísimas irregularidades, ¿no? Que quisieron pasar por accidentes, pero bueno, encontraron cañerías clandestinas, uso de 17 agroquímicos prohibidos durante 2 años, y eso no es un accidente. A mí que me disculpen, pero una cañería no se entierra en la tierra sola, ¿no? O sea, y no se usan durante 2 años 17 agroquímicos con la firma de un agrónomo por accidente. Y encima de eso hubo 2 consultorías privadas que quisieron tapar el tema certificando que todos los químicos estaban habilitados, y no lo estaban, ¿no? Y los terminan multando con 700 UR, que es una cosquilla para las ganancias de estas empresas, ¿no? Con menos de un día de ganancia neta pagan la multa. Entonces, ese colectivo ha hecho una resistencia muy fuerte y denuncias sistemáticas. También se han comido bastante, disculpen lo rústico, pero han tenido bastante persecución en el pueblo por eso, muchas veces, hasta que al final les dieron la razón, ¿no? Como, bueno, mirá, sí, efectivamente, cuando va a hacer el Ministerio de Ganadería y el Ministerio de Ambiente la inspección, encuentra cañerías clandestinas, ¿no? Que no estaban en los planes. Tenemos mucho para seguir conversando. También tenemos que hacer una segunda pausa, Daniel. Pero antes de irnos a la tanda, te quiero preguntar qué consecuencias tendrá a mediano y largo plazo la forestación en los territorios, para poder explicarle a la audiencia de Segunda Mañana e irnos con esto a la tanda. Bueno, a nivel del suelo no se sabe. Las 3 investigaciones que hay son muy poco alentadoras. O sea, lo que muestran es que no se sabe si se va a poder recuperar la fertilidad del suelo y la pastura natural de manera natural. Va a haber que intervenir, o sea, va a haber que aplicar fertilizante, plantar semillas, etc. A nivel de las cuencas también, bueno, la degradación de las cuencas ya la estamos viendo, y la contaminación. Y a nivel social tenemos un problemón. O sea, somos de los países en el mundo que tiene menos población rural, ¿no? 96,5% de la población vive en ciudades. Eso no se revierte así nomás, ¿no? Porque además
no es solo que la gente migró, sino que el acceso a tierra es cada vez más difícil porque estas empresas son los principales latifundistas del país. O sea, UPM controla más de 400.000 hectáreas, y Monte del Plata 270.000. Ninguna empresa de ningún rubro controla tanta tierra. O sea, son los latifundistas en este momento. Y eso no es tan fácil de revertir, digamos. ¿Quién va a ir después de 40 años de forestación a hacerse cargo de esos campos degradados? Las empresas, ¿qué van a hacer? ¿No? Porque de hecho no se habla de eso, ¿no? Y es una preocupación, incluso lo sé porque me lo dijeron los propios alcaldes que entrevisté, es una preocupación qué va a pasar con esos campos. Llegan muchos mensajes al 099-891-888 a raíz de esta conversación que estamos teniendo con el sociólogo Daniel Pena. Qué bien que alguien ponga sobre la mesa el tema de los ecosistemas. Somos una especie animal que seguimos evolucionando en ecosistemas y hace miles de años eran los naturales los que elegíamos para sobrevivir. Hoy son los artificiales que creamos para seguir, abre comillas, este oyente que es Mario, evolucionando, y cierro comillas, a ver si es Mario, no, es José en este caso, pero gracias José por estar al firme ahí del otro lado. Daniel, algo que me queda pendiente, es una noticia que compartía a La Diaria el año pasado. Google recibió la autorización para construir su data center, pero deberá cumplir con 7 condiciones del Ejecutivo. En este titular se detallaban las condiciones del Ejecutivo y este data center se empezó a construir. ¿Qué consecuencias tiene un data center en lo que es el impacto medioambiental? Bueno, tiene muchos. Voy a intentar ir rápido. Los principales y los que suenan más en todo el mundo, y acá en Uruguay también, tienen que ver con el consumo de agua y con el consumo de energía. Y asociado al consumo de energía, las emisiones de dióxido de carbono. Voy por partes. En Uruguay querían hacer, el data center de Google quería evaporar 7,4 millones de litros de agua por día para enfriar las computadoras, para enfriar los procesadores, ¿no? O sea, una forma muy barata de enfriar las computadoras o el procesamiento de los data centers. Además, pensemos que son 30 hectáreas de galpones llenos de computadoras, procesando información que no es de Uruguay, que puede ser de cualquier cosa, de un ejército, de un banco, que bueno, que eso genera, que nunca se pueden apagar. Como les hicimos el juicio, denunciamos esta situación y el tema escaló, la empresa decidió cambiar el sistema por un sistema de agua pero cerrado, pero lo que no dicen es que consume mucha más energía, ¿bien? Va a consumir muchísima energía, más o menos el 3% de la energía eléctrica que produce la UTE por año. Eso va a implicar un aumento de las emisiones de dióxido de carbono, por más que Uruguay tiene el 95% de la matriz, es renovable porque es agua, viento y sol, digamos, la fuente, hay un 5% que no. Hay momentos en los que se prende la Central Valle, que la tenemos acá atrás. Y bueno, va a haber que prender más la Central Valle y eso va a emitir más dióxido de carbono para que esta empresa esté funcionando en Uruguay. Pero eso, como nos dijo el ministro de Ambiente, Bouvier, en ese momento, ya estaba de alguna manera, en las planificaciones del gobierno, aunque todavía no estaba aprobada la autorización, ¿no? Ahí empezamos con los problemitas, digamos, administrativos. Pero además tiene otros problemas. Esos son como los problemas más que suenan más en el mundo, que los lugares se están quedando sin agua, donde están los data centers, si usan agua, o que emiten muchísimo dióxido de carbono y pueden alterar las redes eléctricas, digamos, o subir las tarifas, porque muchas veces las empresas lo que hacen es sobrecargar las tarifas de los ciudadanos para subvencionar las tarifas de las empresas, porque las empresas tienen tarifas diferenciales, comerciales, que son más baratas que las que pagamos nosotros, ¿bien? Entonces eso puede llegar a pasar acá también. Pero hay otros problemas. Uno de los problemas muy fuerte y que para mí es grave que los distintos ministerios no tomen en consideración esto cuando hacen una aprobación, es la cadena de suministro. En este caso son procesadores que se basan en tierras raras, ¿bien? En minerales que se extraen en zonas de África, altamente conflictivas, con trabajo esclavo de niños, con comunidades desplazadas, principalmente en el Congo, ¿no? El cobalto y el coltán y otras sustancias, níquel y otros, cobre. Y eso parece ser que no importa, por más de que tiene denuncias internacionales de Amnistía Internacional por esa situación en particular, y lo tiene Google a nivel internacional. Nosotros pusimos eso en nuestros comentarios y dijeron que no le correspondía al ministerio, no era competencia del ministerio tomar en cuenta lo que la empresa hace en otros lados, cómo es su cadena de suministro. Bien, o sea que yo le decía, bueno, pero existe la CENACLAF, ¿no? Una secretaría vinculada a la violación flagrante de los derechos humanos, el lavado de activos, ¿no? El narcotráfico. ¿Por qué no puede actuar en este caso
investigando de dónde vienen los procesadores, las materias primas con las que se hacen los procesadores. No, no corresponde. Ah, perfecto. Está. Lo otro que no quisieron evaluar era la exoneración tributaria. Entonces decíamos, bueno, esto va a estar enclavado en un parque industrial, díganle a la población cuántos impuestos no va a pagar la empresa. Ustedes lo pueden calcular. Tampoco corresponde al Ministerio de Ambiente, ¿no? Eso correspondería al Ministerio de Economía y no lo iban a enviar al Ministerio de Economía. Y yo digo, o sea que sí importa al Ministerio de Ambiente y le corresponde, y tiene técnicos para hacer cuánto empleo va a generar, que en este caso son 50 personas, 50, literalmente lo dice así en el estudio. El impacto social sí importa cuánto empleo genera, pero no cuánto es el gasto tributario, ¿no? La renuncia fiscal. Otra incoherencia, que sistemáticamente es así, ¿no? En todos los proyectos es así. En ningún proyecto grande nos van a decir cuánto impuesto no paga la empresa. Y después hay otros problemas ambientales graves que tienen que ver con la basura. O sea, este emprendimiento va a generar 90 toneladas de residuos tóxicos por año, y así está en el informe de estudio de impacto ambiental. Cuando me decís residuos tóxicos, ¿a qué te referís? Porquerías de las computadoras, aceites, residuos de baterías, procesadores. Nada biodegradable. No, claro, son tóxicos. Y eso, ¿cuál es la respuesta del ministerio? Que una empresa se haga cargo bajo las normativas, punto. Pero no solo eso, sino que pasados 10, 15 años, ese data center va a ser obsoleto. Con la velocidad en la que aumenta, digamos, cambian la tecnología, nos van a dejar 30 hectáreas de porquerías tecnológicas, de residuos, porque no tienen plan de clausura. El plan de clausura es, cuando llegue el momento, veremos con las empresas correspondientes cómo nos hacemos cargo de los residuos. Entonces, esa vieja idea de que Uruguay o América Latina es un lugar para extraer materias primas y dejar las porquerías, bueno, sigue siendo literalmente así. Y otro problema que es grave y que lo vamos a tener en breves, cuando empiece a funcionar, son las emisiones que el propio data center produce, que son, por un lado, dióxido nitroso, porque ellos tienen unos generadores de energía de respaldo. Por si la UTE en un momento se cae la electricidad, ellos nunca pueden apagar las máquinas. Entonces tienen esos generadores que son a full oil, a nafta, digamos. No es nafta, pero bueno, a petróleo. Y ellos los tienen que prender cada tanto para mantenerlos. Cuando los prenden, emiten dióxido nitroso, que es afecta bastante la capacidad respiratoria del entorno, y los estudios les dieron muy mal, y los hicieron mal. Entonces el ministerio, entre las cosas que les dicen es, antes de que empiecen a operar, hagan de nuevo estos estudios porque están dando mal, y definan medidas de mitigación, porque le van a joder la capacidad respiratoria a Colonia Nicolich y a un barrio privado que está al lado, porque esto es ahí enfrente del aeropuerto. También va a generar problemas por ruido, que se pasa de los decibeles permitidos, o sea que la gente va a tener problemas para dormir, porque va a tener un motor ahí sonando todo el tiempo, y también va a generar, y esto no estuvo en los estudios de impacto ambiental, genera como una isla de calor, porque esas galpones están sacando el calor para afuera. Y eso ya también está investigado, que en el entorno puede aumentar entre 2 o 3 grados la temperatura respecto al resto del país. Entonces, cuando sea verano, la gente de Colonia Nicolich se va a acordar de que tiene el data center de Google, porque va a tener mucho más calor, y con las olas de calor que vamos a vivir, calentamiento global de por medio, eso va a empeorar. Entonces, son un montón de pequeños impactos, o que parecen pequeños, pero para mantener un data center, para datos que a nosotros no nos incumben en absoluto, no nos va a mejorar el servicio de ninguna manera, no nos va a aportar impuestos, no nos va a generar trabajo, ¿no? Entonces, como realmente hacerle los mandados a una multinacional para quedar bien parados, y la única justificación que decían era clima de negocios, ¿no? O sea, que este negocio atraiga otros negocios y que ese otro atraiga otros negocios, ¿no? Si viene Google, van a venir 10 más. De hecho, lo están negociando con Amazon, con Meta, y en todo el mundo están teniendo problemas. En este momento, Amazon está teniendo un bruto juicio por un super mega data center que están armando, que son muchos módulos de data center, por estos mismos problemas. O sea, y eso está sucediendo en España, pero ya sucede en Estados Unidos, en Irlanda, en muchos lugares están teniendo esos juicios, y con más razón van a venir al sur, donde estamos menos organizados para hacerle frente, ¿no? ¿Hasta qué punto, ahí va, y en eso último quería ir, Daniel, hasta qué punto un Estado tiene la capacidad de pararle el carro a una corporación multinacional con el poder que hoy manejan, que es mucho más allá de multimillones, tiene que ver con datos, manejan datos? Uh-huh. Bueno, ahí no te sé responder hasta qué punto puede. Sí te diría que tiene la responsabilidad de no mentirle a la población, que es distinto, ¿no? O sea, el gobierno tiene la responsabilidad de poner las cartas a la vista y decir, nosotros aceptamos esto aunque sea dañino. ¿Para qué? Para seguir aceptando otros que van a ser igual de dañinos. Porque, de fondo,
lo que venimos viendo con Martín Sanguinetti, que estuvo en esta radio hace poco, es un círculo vicioso del extractivismo, entre los que entra esto, pero el hidrógeno verde, la celulosa, la soja, etcétera, que es que cada mega emprendimiento de esto sube el PBI, es real, pero como hablábamos hoy es bastante absurdo, pero esa suba del PBI lo que hace es rankearnos bien internacionalmente, ¿no? Como somos una economía estable en crecimiento. Eso nos permite pedir préstamos. Si ven la deuda externa pública, no ha parado de crecer desde la dictadura hasta ahora. O sea, cada vez estamos más endeudados. En este momento, cada uruguayo está endeudado con $18.000. Niño, adulto, labure, no labure, tiene una deuda de $18.000 porque su Estado se endeudó. Cada uno de nosotros. Vos y yo tenemos $18.000 de deuda. Daniel, arranqué horrible el día, me tirás esta hora, ¿sabes cómo me voy hoy? Pero eso, ¿qué le da al gobierno? Gobernabilidad. O sea, por un lado, una mega obra de 4 o 5 años, como las plantas de celulosa o el tren, mantienen tranquilos al Zunca y al UNRWA, ¿no? Y parte del mundo sindical tranquilo por 4 años, y al mismo tiempo un préstamo con el que pueden hacer políticas sociales. O sea, a los peores, a los más caídos del mapa por este modelo, hacemos las políticas sociales y atenuamos el daño. Eso termina ese periodo de gracia, digamos, de 4 o 5 años de crecimiento por la instalación de estas fábricas, y las empresas, empiezan a degradar mucho más el ambiente, por lo tanto estamos jodiendo nuestra capacidad de largo plazo, ¿no? Somos un país con suelo fértil y agua de muy buena calidad, o era de muy buena calidad, pero además las empresas empiezan a enviar sus remesas, o sea, empiezan a enviar la ganancia generada sin pagar impuestos. Por lo tanto, nos genera un agujero en la macroeconomía tremendo, porque todos esos millones de dólares desaparecen del país. PepsiCo también lo está haciendo en su industria de refresco. Entonces, eso genera un desbalance, un agujero que empieza a alterar la economía, que es el momento que estamos ahora. Por eso tan desesperado por barrios privados y tanta cosa. Porque eso permite otra rosca más, ¿no? Aumenta el PBI, pido todo préstamo, mantengo 4 o 5 años. Entonces es como mantener la ficción. ¿Puede un gobierno salirse de eso? La pregunta del millón. Ahora, dejen de mentirle a la gente, ¿no? Frente a esto, y para cerrar, porque estamos bastante pasados de tiempo, obviamente que Segunda Mañana queda con las puertas abiertas para recibir y poder divulgar la información que consideres pertinente en cuanto a medio ambiente. Así que te volveremos a invitar, Daniel, pero tenemos que cerrar esta entrevista y justo con esto último que decís, voy por acá. Los temas ambientales suelen ser un capital político, lo hablábamos fuera de aire compartiendo unos mates. En campaña todos hablan sobre reivindicar las cuestiones ambientales, sobre descentralizar también, ¿no? Que las zonas rurales empiecen a tener otro valor, que las otras ciudades y otros pueblos empiecen a tener otro valor. ¿Esto se refleja en las políticas de quienes luego gobiernan? A mi entender, claramente no, porque lo que están haciendo es profundizar este modelo extractivista, digamos, ¿no? Que profundiza esta lógica de la deuda, pero a costa de que cada vez la riqueza está más concentrada en menos manos, los ecosistemas están más degradados y la gente está haciendo lo que puede para sobrevivir, ¿no? En los cordones de las ciudades. Sumémosle el capítulo aparte, el narcotráfico y su juego en la logística del extractivismo que también está, ¿no? Los containers de sojaína, la vinculación con, ¿no? Otro capítulo que también está por detrás, el lavado de activos en la gran infraestructura, todo eso también existe. Entonces, ¿qué capacidad tiene un gobierno de hacer frente al gran narco? Ni idea. ¿Qué capacidad tiene de hacerle frente a una gran multinacional? Ni idea. Ahora empecemos a hablar de las cosas que sí podemos hacer como sociedad, que es parar este divague. Pararlo. Ahí va, dame una buena para cerrar. ¿Alguna esperanzadora de 3 de agosto? Por favor, Daniel. Bueno, quiero arrancar el mes con la sensación de que un mundo mejor es posible. De hecho lo es y está sucediendo en todo el país, pero lo que pasa es que de manera muy silenciosa. Tenemos un Plan Nacional de Agroecología, démosle recursos. Tenemos miles de personas viviendo en el territorio, productores familiares, hortícolas, frutícolas, ganaderos, e incluso agrícolas, démosle recursos para que puedan producir sin veneno. Démosle recursos para que puedan repartir la tierra, para que puedan vivir dignamente en esos lugares. No que tengan que estar soportando el veneno de la avioneta sus hijos cuando van a la escuela rural o que tengan que quedarse sin agua en los pozos porque tienen una forestal al lado. No es tan difícil, digamos. Es posible. Lo que pasa es que es donde ponemos el foco y a quién le sirve qué y quién es quién, ¿no? Muchísimas gracias, Daniel, por tu tiempo y por compartir desde tu expertise todo tu activismo tan interesante, trascendente y necesario para todo esto que estamos compartiendo con la audiencia de Segunda Mañana y con toda la gente que está del otro lado aquí en la Diaria Radio. Un placer haberte recibido y las puertas están abiertas. Muchas gracias, de verdad.